Bienvenidos a un nuevo segmento de Fisiología de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y conmigo van a ver todo el segmento de Fisiología Respiratoria. Comenzando con Fisiología Respiratoria, tenemos que ver que la respiración está basada, fisiológicamente hablando, en tres procesos principales. La primera es la ventilación, el paso de los diferentes gases que tiene el aire atmosférico hacia los alveolos y el cambio de presión que van a tener estos. El segundo es el intercambio gaseoso, que va a ser el paso entre alveolo y capilar, la difusión de gases, puede ser oxígeno, CO2 u otros gases, para su utilización finalmente como oxígeno en los tejidos, y este oxígeno finalmente genere energía. Hablando de la estructura del aparato respiratorio. El aparato respiratorio se compone principalmente de neumocito tipo 1, como ahí está escrito, célula alveolar, y neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 abarca alrededor del 95-97% del total de pulmón. Por lo tanto, va a ser la célula que permita la difusión entre alveolo y capilar. ¿Qué más? El neumocito tipo 1 prácticamente está fusionado con el endotelio del capilar. Solamente me deja una membrana de difusión de alrededor de 0,3 micras. Por lo que la difusión entre oxígeno sanguíneo y oxígeno alveolar es muy rápida, ¿ya? Debido a que su membrana de difusión es delgada. ¿Qué más debemos saber? Pese a que esta capa es delgada, por lo que por ende el alveolo, con sus múltiples neumocitos tipo 1, va a ser también una célula de pared muy delgada, al estirarse no se rompe. ¿Debido a qué? A que la membrana basal, tanto del neumocito tipo 1 como del capilar, contienen colágeno tipo 4, y eso le va a permitir resistir la gran distensión que tiene el alveolo al momento de inspirar. ¿Qué otra célula me importa de esta imagen? El neumocito tipo 2, esta que está acá. El neumocito tipo 2 se va a encargar principalmente de secretar surfactante. ¿Para qué me sirve? Lo voy a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra función va a tener? Si te dicen, ya, secreta surfactante, dime otra función. Ya, el neumocito tipo 2 también resorbe. ¿Qué es resorber? Es como succionar y quedármelo para mí. Resorbe agua y sodio para evitar que el alveolo se congestione de agua. ¿Ya? Entonces tengo acá el alveolo, que en su totalidad de superficie es alrededor de 60 a 80 metros cuadrados. Va a tener como principal célula el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 entre el 90 y 97% del total de superficie pulmonar, y el neumocito tipo 2 que se va a encargar de secretar surfactante y de resorber sodio y agua para evitar que el alveolo se congestione de sodio y de agua. Ahora, hablando fisiológicamente de las zonas respiratorias, yo voy a tener clásicamente dos zonas: zona de conducción y zona respiratoria, propiamente dicha. La zona de conducción se va a caracterizar porque no existe intercambio gaseoso a nivel de estas diferentes divisiones que tiene el árbol bronquial. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde va la zona de conducción? La zona de conducción va desde la nariz hacia los bronquiolos terminales. Los fisiólogos han estudiado las diversas divisiones que tiene el árbol bronquial y han visto que existen 23 generaciones. Desde que inicia la tráquea, como la generación 1, hasta que llega a los alveolos como la generación 23. Perdón, la tráquea es la generación 0. Esa imagen está mal. Bueno, ahí te habla el número de ramas, no de generaciones. Por eso dice 1. ¿Ya? Pero la tráquea es la generación 0 y los alveolos son la generación 23, los sacos alveolares y los alveolos. Entonces, ¿desde qué zona va la zona de conducción? Desde la nariz hasta la generación 16, que vendría a ser los bronquiolos terminales, y desde la generación 17 hasta la 23 va a ser esta de acá, la zona respiratoria. En la zona respiratoria, como ya hay alveolos, desde los bronquiolos respiratorios hasta los sacos alveolares y los alveolos, sí va a haber intercambio gaseoso, sí va a haber intercambio de oxígeno.
Y bueno, ¿qué característica va a tener? Porque justamente es la generación 16. Aparte de contener alvéolos, es porque a ese nivel ya la resistencia aumenta mucho más. O sea, el aire ya no le es tan fácil atravesar los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares ni los alvéolos. Hay mucha resistencia a ese nivel. Y al aumentar tanto, permite que el aire como que se quede estancado. Y al quedarse estancado es mucho más fácil difundir los diferentes gases. ¿Ya? Entonces, esas son características de la zona respiratoria. Hablando un poco de mecánica de la respiración, bueno, yo tengo que entender que hay tres tipos de presiones: intrapulmonar, que es la que tiene el pulmón mismo, que vendría a ser los alvéolos; intrapleural, que es la que existe a nivel de la pleura; y transpulmonar, que es una diferencia de presión entre la intrapulmonar y la intrapleural. ¿Para qué me sirve esta transpulmonar? Para que el pulmón no colapse, para que se quede pegado a la caja torácica. Pero vamos a verlo en una imagen. En esta imagen podemos observar los tres diferentes estadios que yo tengo: en reposo, en inspiración y en expiración. Recordar como dato que la presión atmosférica es de 758 milímetros de mercurio, pero para redondearlo le ponen 760. Recordar también que la presión intrapleural siempre va a ser menor que la intrapulmonar. Por lo tanto, la transpulmonar siempre va a ser positiva. Dicen que la presión intrapleural es una presión negativa. No es negativa, sino que más bien es menor que la intrapulmonar. Por eso le dicen negativa, para acordarse. ¿Qué pasa cuando yo tomo aire? Cuando yo tomo aire, esta presión se hace más negativa, ¿no? De 756 a 754. Es como si yo tuviera una bomba de succión y succionara el pulmón. Al succionar el pulmón yo permito que se expanda. Cuando se expande el pulmón, ingresa aire por diferencia de presión. ¿Ya? Porque al jalar aire, ¿qué pasa con la presión intrapulmonar? Disminuye. Y al disminuir la presión intrapulmonar, una diferencia de presión entre la atmosférica y el intrapulmonar va a permitir que el aire ingrese. Al yo ya expirar, al botar el aire, la presión intrapulmonar va a regresar a su valor y va a aumentar un poco, 757. Al aumentar es como si yo empujara el pulmón, lo hiciera colapsar. Y eso va a hacer que la presión del pulmón rápidamente aumente, hasta sobrepasar la presión de la presión atmosférica. Entonces, ahora es lo mismo, diferencia de presiones, solo que antes era del aire ambiental hacia el pulmón, ahora es del pulmón hacia el aire ambiental o atmosférico. Y eso me permite la salida de aire, expiración. Todo este proceso me permite entender qué cosa. Por ejemplo, hay una enfermedad, bueno, no una enfermedad, sino un estado clínico que se conoce como neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Es la presencia de aire en el espacio pleural. Cuando ocurre, por ejemplo, yo tengo un traumatismo o un accidente de tránsito, también puede ser, que me dañe o que me perfore la pleura. Al perforar la pleura parietal, no la visceral, la parietal, va a permitir que el aire ingrese hacia el espacio pleural, lo que va a generar mayor presión intrapleural, que va a sobrepasar a la intrapulmonar y va a generar que lo empuje, como si yo estuviera expirando, pero con mucha mayor presión intrapleural. Entonces lo empuje y lo va a hacer colapsar el pulmón. Y ese pulmón ya no va a servir, porque ya no se va a poder expandir. Entonces el paciente va a tener síntomas de dificultad respiratoria. Y yo tengo que sacar rápidamente ese aire si quiero que el pulmón finalmente no lo pierda el paciente. Porque al estar colapsado, no solamente está colapsado los alvéolos, sino están colapsados vasos sanguíneos, nervios incluso. Sobre todo vasos sanguíneos, arterias y venas, que van a generar finalmente una necrosis, si es que yo no lo reparo. Entonces, regresando a nuestra imagen inicial, es lo mismo, solamente que he visto con números, pero es lo mismo que vimos en la imagen anterior. Ahora vamos a hablar un poco de la ley de Laplace. La ley de Laplace me dice que la presión
está determinada por la tensión superficial y por el radio que tenga mi alvéolo. Para hablar un poco antes de la ley de Laplace tenemos que conocer algunas características de la mecánica respiratoria. Una es la adaptabilidad. Significa que el pulmón se distiende muy fácilmente a cambios de presiones bruscos. Esta adaptabilidad puede estar alterada en enfermedades como por ejemplo la fibrosis pulmonar. Como el parénquima es muy fibrótico y ya no permite que el pulmón se expanda, la adaptabilidad está disminuida. Otro concepto es la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene cualquier cuerpo de regresar a su forma una vez deformado. O sea, yo lo estiro y se regresa rápidamente o fácilmente a su forma original. Y bueno, la tensión superficial es esa presión que va a ejercer las mismas paredes del alvéolo para que el alvéolo mismo colapse. ¿Ya? Entonces, la ley de Laplace me dice, cuanto más tensión yo tengo, más presión va a haber. Cuanto menos radio yo tenga, mayor presión de colapso va a haber. Entonces, ¿en cuál de los dos alvéolos habrá mayor presión de colapso? O sea, mayor facilidad de que ese alvéolo se cierre y colapse. En el que tenga menos radio, definitivamente. Porque la tensión es una constante. En estos dos es la misma tensión, porque son alvéolos iguales. Pero ¿cuál va a tener mayor presión de colapso? El que tenga menos radio. Ahora, ¿qué pasaría si no existiera el surfactante? Como hay un radio tan pequeño y la tensión superficial en realidad, si no existiera surfactante, es tan alta, yo debería vivir en un estado de inspiración constante. O sea, no podría botar el aire. Si lo boto, el alvéolo rápidamente va a colapsar, se va a cerrar y yo voy a entrar en dificultad respiratoria, en distrés respiratorio. Pero gracias a que el surfactante disminuye la tensión superficial, es decir, baja la presión, el alvéolo, cuando expire y disminuya su radio, no va a colapsar. Ahora, ¿esta tensión superficial también se puede alterar de manera patológica? Sí, porque la tensión superficial está mediada sobre todo por la cantidad de líquido que existe a nivel de la pared alveolar, y este líquido está mediada por una absorción de sodio y una secreción de cloro. Hay una enfermedad que se llama fibrosis quística, donde yo tengo un regulador transmembrana, se llama regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, así se llama ese receptor. ¿Ya? Y bueno, se va a encargar básicamente de eliminar cloro hacia lo que es el espacio alveolar, con su consiguiente reabsorción de agua, secreción de agua y reabsorción de sodio con agua, ¿ya? Pero sobre todo secreción de cloro y agua hacia el espacio alveolar. ¿Qué pasa cuando yo tengo este regulador alterado? No voy a poder eliminar cloro hacia el espacio alveolar, por lo tanto no voy a poder tampoco eliminar agua. Este moco que recubre el alvéolo se va a hacer más viscoso, va a comenzar a aumentar su espesor y va a aumentar la tensión superficial. Entonces va a ser más fácil que el paciente colapse. Ahora, no solamente va a haber en la fibrosis quística alteraciones a nivel pulmonar, sino también alteraciones a otro nivel, por ejemplo pancreático. Pero para no desviarnos del tema, eso es un ejemplo de cómo la tensión superficial puede aumentar en los pacientes. Obviamente esto es patológico, ¿ya? ¿Y para qué me sirve el surfactante? Para disminuir la tensión superficial. Para eso me sirve el surfactante, por eso es tan importante. Ahora, hablando un poco de surfactante, lo que siempre le van a preguntar, ¿cuál es el componente principal del surfactante? Dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿No te acuerdas el nombre completo? Fosfatidilcolina. Con eso compensas a cualquiera. Pero ¿qué otro más le puedes decir? Doctor, el más importante es fosfatidilcolina, pero también fosfatidilglicerol, ¿ya? Se comienza a formar intrauterinamente a partir de las 27 semanas de gestación, pero ya es completamente funcional recién a las 34 semanas. Entonces yo tengo un parto prematuro de 30 semanas de gestación. Ya sé que se está formando surfactante, pero todavía no es completamente funcional. Entonces
Entonces, si yo lo dejo así nomás, el paciente puede tener problemas a futuro o incluso fallecer ahí mismo. ¿Cómo estimulo la maduración de surfactante? Con corticoides. Si tiene menos de 27 semanas, bueno, ahora también existe surfactante, es un poco caro, pero también existe surfactante de manera farmacológica para darle al paciente y estimularlo con corticoide también para que ese surfactante madure más rápidamente. ¿Ya? Entonces, recordar estos datos de surfactante. Su principal función, disminuir la tensión superficial. Componentes principales, fosfatilcolina y fosfatilglicerol. Se comienza a formar intrauterinamente aproximadamente a las 27 semanas de gestación y es completamente funcional a las 34 semanas. Vamos a tocar otro tema que es mecánica de la respiración, pero ya lo hemos visto desde el punto de vista de presiones, ahora lo vamos a ver simplemente desde el punto de vista muscular. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? El diafragma. ¿Qué más deben saber? La expiración es un proceso pasivo. O sea, yo puedo forzar la expiración, sí, al botar aire con mayor fuerza. Pero la expiración es un proceso pasivo nada más. La inspiración siempre es activa. ¿Ya? La inspiración siempre es activa. La expiración puede ser activa, pero normalmente cuando uno está en reposo es pasiva. ¿Qué músculos inspiratorios tengo? Todos los que estén por encima de la caja torácica. Por ejemplo, el diafragma, bueno, es el único que no está por encima, pero es el principal músculo. Intercostales externos también dentro de la caja torácica y todos los que estén por encima de esta caja torácica, esternocleidomastoideo o los escalenos. ¿Ya? Por eso que un paciente que tiene alguna enfermedad pulmonar crónica y tenga esas ganas aún de tomar más aire, va a comenzar con el llamado tiraje. ¿Qué es tiraje? Es cuando tú ves el cuello del paciente y ves que el esternocleidomastoideo está contrayéndose con mucha fuerza, igual los escalenos, porque está intentando inspirar con mayor fuerza. Ahora, ¿cómo vas a recordar que los músculos inspiratorios es el intercostal externo? ¿Te acuerdas? IE. ¿Ya? O sea, tú tienes intercostal interno y externo. Entonces, inspiratorio, que es la I, es con el externo, que es la E. En cambio, el expiratorio es EI, o sea, la expiración, que es la E, es con el intercostal interno, que es la I. ¿Ya? O sea, son los opuestos. La I de inspiración es con la E de externo. La E de expiración es con la I de interno. ¿Ya? Bueno, como ya habíamos dicho, la expiración es un proceso pasivo. Pero si yo quiero forzar la expiración, puedo utilizar intercostales internos, expiración con internos, el recto anterior del abdomen, los oblicuos, los transversos, es decir, los que estén por debajo de la caja torácica. Los inspiratorios por encima, los expiratorios por debajo. ¿Qué más debemos saber? En condiciones de reposo normales, la mujer solamente utiliza el diafragma para respirar. En cambio que el hombre puede utilizar el diafragma y los intercostales externos de manera normal, como mecanismo de respiración pasivo. Bueno, lo mismo, los músculos que son utilizados en la respiración. Esta es la imagen que hemos visto anteriormente de presiones. Y ahora vamos a ver un tema que en realidad es no solamente preguntado en los temas de fisiología, sino también en medicina interna, con lo que respecta a neumología, en exámenes generales, lo que es salud, como tema de ciencias básicas, en AM también muy preguntado, e incluso exámenes de residencia y de otros exámenes diversos que no toman acá, por ejemplo el ENARM, que es el de México, también han venido preguntas de esto, que es la espirometría y las capacidades y volúmenes que tiene una persona normal. Volumen significa que es una sola medida, ¿ya? Puede ser el volumen que yo tengo cuando estoy respirando en reposo, el volumen que cuando yo tomo la mayor cantidad de aire, cuando boto lo más que puedo, etcétera, etcétera. O sea, es una sola medida. Capacidad es la suma de varios volúmenes, de 2 o más. Entonces vamos a comenzar. ¿Ven esta curva roja inicial chiquita? Ya, esto se llama volumen tidal. También le llaman
volumen, bueno, como dice ahí, de ventilación pulmonar, ¿ya? O volumen en reposo. ¿Qué es el volumen tidal? Es la cantidad de aire que yo tomo, o sea que inspiro y expiro de manera normal. Cuando yo estoy sentado en la combi, por ejemplo, cuando estoy escuchando una clase de fisiología, pero despierto, pues estoy dormido. Bueno, también va a ser la misma cantidad cuando esté dormido, pero la frecuencia respiratoria va a ser menor. En general, cuando yo me encuentro en un estado de reposo. ¿Ya? También se le llama volumen de aire corriente. Me había olvidado ese término, volumen de aire corriente. O volumen tidal, son los dos nombres que más se le utiliza, con los que más se le llama. ¿Cuánto equivale esto? Medio litro. O sea, cuando yo estoy sentado, sin hacer nada, por ejemplo, estoy esperando a que llegue la combi en el paradero, estoy respirando medio litro de aire por cada respiración. Tomo medio litro y boto medio litro más. ¿Ya? O sea, medio litro. Tomo y boto medio litro. Por eso está acá esta flecha roja. ¿Cuánto equivaldrá entonces? Medio litro. Ese es el volumen de aire corriente. Otro volumen que tengo. Yo estoy respirando normal y boto todo lo que puedo, ¿no? Por ejemplo, ahí se me da por botar todo el aire que puedo, hasta que ya no pueda más. Ese volumen se va a llamar reserva expiratoria. Como su nombre lo dice, reserva. O sea, es lo que a mí me queda de aire para botar cuando yo estoy respirando de manera normal. Lo que me queda para botar. ¿Ya? Así hasta el último soplo que pueda dar. ¿Cuánto equivale? Aproximadamente 1 litro 200, o sea 1200 mililitros. Eso es el volumen de reserva expiratoria. Pero para evitar que el pulmón colapse, porque si no hay aire en un alvéolo, por más surfactante que yo tenga, va a colapsar. Yo tengo siempre que tener un volumen residual, o sea, algo que no importa que tanto aire bote, siempre se va a quedar en el pulmón, en los alvéolos. ¿Cuánto equivale esto? Lo mismo que el de reserva expiratoria, 1 litro 200. ¿Ya? Ahora yo estoy respirando de manera normal y decido tomar todo el aire que pueda. Todo el aire extra que yo puedo tomar hasta que ya no pueda más se va a llamar volumen de reserva inspiratoria. El de reserva expiratoria es todo el aire que yo puedo botar hasta que ya no pueda más. El inspiratorio es todo el aire extra que yo puedo tomar hasta que ya no pueda más. Extra, o sea, sin contar el volumen tidal, ¿ya? Extra que yo puedo tomar. ¿Cuánto equivale? Aproximadamente 3 litros. Estos volúmenes, pese a que es aire, se miden en litros, porque la máquina lo que te mide es eso, litros de aire. Entonces, esos son los volúmenes, 4 volúmenes nada más. Yo voy a tener capacidades. Capacidad, como hemos dicho, es la suma de uno o varios volúmenes. Perdón, de 2 o más volúmenes. Pueden ser 3, pueden ser 4. Tengo la capacidad inspiratoria. ¿Qué es capacidad inspiratoria? Todo el aire que yo puedo tomar desde que me encuentro en expiración en reposo. O sea, yo estoy tomando aire, tomo, boto, tomo, boto, tomo, boto. Y al botar, decido tomar todo el aire que pueda. O sea, estoy sumando el volumen tidal, o sea, mi volumen de aire corriente, más mi volumen de reserva inspiratoria. ¿Ya? Toda esa suma equivale a la capacidad inspiratoria. Tengo otra capacidad, la capacidad residual funcional. Muy importante que la conozcan porque nos va a servir en algunos trastornos ventilatorios. ¿Qué es la capacidad residual funcional? Es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. O sea, si yo estoy respirando normalmente, todo lo que está por abajo. ¿Ya? Eso es capacidad residual funcional. Capacidad vital, importante que lo conozcan. ¿Qué es la capacidad vital? Todo lo que puedo tomar y botar. Te lo pueden preguntar así. Es la mayor cantidad de aire que yo puedo botar luego de una inspiración máxima. O sea, te dicen, es todo lo que tú puedes botar luego de haber tomado todo el aire que puedas. Entonces tomas todo el aire que puedes, significa que va a tomar el volumen tidal
más el volumen de reserva inspiratoria. Va a tomar los dos. Y luego botas todo el aire que puedes, también va a tomar el volumen de reserva expiratoria. Entonces, la capacidad vital, ¿a qué va a ser igual? Al volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de aire corriente, más el volumen de reserva expiratoria. O sea, 3 volúmenes. Y la capacidad pulmonar total es todo. Inspiratorio, más tidal, más expiratorio, más residual. ¿Por qué residual no se pinta con ninguna flechita? Con ninguna curva, perdón. Porque esto es una espirometría. La espirometría es una técnica de diagnóstico en trastornos obstructivos o restrictivos pulmonares, sobre todo obstructivos. ¿Y qué característica tiene la espirometría? Que solamente me va a medir el aire que yo pueda tomar o botar, porque de eso se trata el examen. Tú te colocan una boquilla dentro de una máquina donde tú vas a estar inspirando y expirando constantemente para medirte justamente estos volúmenes. Pero si solamente tomas lo que yo puedo tomar y botar de aire, la espirometría nunca me va a poder registrar el volumen residual. ¿Cómo me lo va a registrar si esto no es un aire que yo pueda decirle, oye, yo estoy botando o tengo tanto volumen residual? No va a poder. Y por ende, como no tiene el volumen residual, las capacidades que contengan este volumen residual tampoco van a poder ser medidas por la espirometría. ¿Cuáles no pueden ser? La residual funcional, porque la residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿Y cuál otra? La pulmonar total, porque también coge residual. Entonces tal vez te haya confundido un poco hablando tanto, así que te lo dejo ahí para que lo tengas más o menos en un gráfico. Volúmenes, volumen tidal, de reserva inspiratoria, de reserva expiratoria y residual. Y capacidades. La capacidad inspiratoria, ¿a qué era igual? Volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio. Capacidad vital, los 3 primeros, tidal más inspiratorio más expiratorio. Residual funcional, los 2 últimos, expiratorio más residual. Y pulmonar total, todos. ¿Listo? Bueno, lo mismo que hemos dicho, solamente que ahora te lo pongo en cuanto a término. Como dije acá, la capacidad vital, por ejemplo, es la cantidad máxima de un gas que puede expirarse luego de una inspiración máxima. Generalmente así te ponen, esa es una pregunta clásica que ha venido en varios exámenes de NAM. Entonces es bueno que conozcas esta terminología. Obviamente ya con la práctica uno va a entender más o menos, simplemente por deducción, conociendo este gráfico de acá. Conociendo este gráfico ya se puede dar cuenta de lo que te pidan, más o menos en la pregunta. Por ejemplo, te pueden pedir también cuál es el volumen inspirado en un ciclo respiratorio no forzado, o sea, en un ciclo de reposo. En reposo yo tomo y boto aire de manera normal, volumen de aire corriente, bueno, el libro le pone volumen de ventilación pulmonar, pero los términos que más usan es volumen tidal y volumen de aire corriente, en cuanto a ese volumen específico. ¿Ya? Y bueno, habíamos dicho que la espirometría servía, ¿no? Si no, no lo utilizarían. Pero yo también tengo que recordar que hay un tiempo en el que yo puedo botar el aire normalmente. O sea, tú estás en el examen de espirometría, tomando aire, botando, tomando, botando. En uno de esos momentos el neumólogo te va a decir, tome todo el aire que pueda, y tú vas a hacer tu inspiración máxima. Tu volumen de reserva inspiratoria lo vas a llevar al máximo. ¿Qué va a ser esto de acá? Lo vas a llevar al máximo. Inspiración máxima aproximadamente 5 litros. Vas a mantenerlo ahí un rato y te va a decir, bote rápidamente. Así, bote rápidamente todo el aire que pueda. Y tú vas a hacer con fuerza. Y vas a botar todo el aire que puedas rápidamente. Y luego, bueno, ya va a disminuir más rápido. Bueno, no, más bien el gráfico está al revés. Tomas todo el aire que puedas y luego te dice bote rápidamente y va a ser esta curva de acá, ¿ya? Botas todo el aire que puedas. Y la máquina te va a marcar lo que has botado en el primer segundo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto se llama volumen expiratorio forzado. ¿Por qué forzado? Porque tú lo haces con fuerza, obligando a tus músculos a que boten el aire en el primer segundo.
¿Por qué me importa el primer segundo? Porque se ha visto que una persona normal puede expirar hasta el 99-100% de todo su aire en los 6 primeros segundos, pero en el primer segundo es donde más aire bota. ¿Ya? ¿Qué es lo normal o cuánto es lo normal que debería botar? 80% para arriba. Por ejemplo, tengo esta curva roja. Mario, parezco daltónico. Tengo esta curva roja. En el primer segundo, de 5 litros ha bajado solamente a 1.8 litros. Entonces, ¿cuánto ha botado? Hago mi fórmula. Bueno, eso ya lo hace la máquina y me sale 80%. Lo cual está muy bien, este es un paciente sano. Ahora, tengo otro paciente. Boto todo el aire que pueda, pero solamente pudo botar hasta 2.5. Hago mi regla y me sale 62.5%. Entonces, este paciente está mal. Tiene un problema tipo obstructivo. Y eso lo vemos acá. La espirometría me sirve básicamente, como dije, para estudiar dos tipos de enfermedades. Patrones obstructivos y patrones restrictivos. Lo que mejor estudia son los obstructivos. ¿Ya? ¿Y por qué se caracteriza un obstructivo? Porque tiene un volumen expiratorio forzado menor al 80% de la capacidad vital. O sea, cuando a mí me digan, tiene un BEF1 del 70%, yo digo, puede tener un patrón obstructivo. De 60%, ya, definitivamente tiene un problema. ¿Y qué enfermedades me pueden dar un patrón obstructivo? Las que me obstruyan la salida de aire, ¿no? Porque si yo no puedo botar el aire, voy a tener un BEF1 disminuido. ¿Qué enfermedades? Asma, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se divide en enfisema y en bronquitis crónica, por tomar como ejemplos. Y el patrón restrictivo, que se caracteriza por tener una capacidad vital menor al 70%. Entonces, no es tan útil utilizar la espirometría por un patrón restrictivo, no significa que no sea útil, pero es mejor para un patrón obstructivo, lo que es asma, lo que es EPOC sobre todo, ¿ya? Y ¿qué enfermedad, por ejemplo, tiene un patrón restrictivo? La fibrosis pulmonar, ¿ya? Algo que me olvidé de mencionarles es que habíamos visto que la espirometría no me servía para medir volumen residual, por ende tampoco capacidad residual funcional ni capacidad pulmonar total. Entonces, ¿cómo mido ese volumen residual? Les pueden preguntar. Hay dos exámenes básicos, la pletismografía, así se llama, pletismografía corporal, o el test de difusión en helio. Ya, cualquiera de los dos exámenes se utilizan. Generalmente los utilizan en los hospitales. La espirometría es la base diagnóstica en muchas enfermedades. Obviamente siempre por ende primero su clínica. Nunca olviden eso, la clínica es lo más importante. Y bueno, no se va a utilizar mucho esos exámenes de pletismografía corporal ni de difusión en helio. Se utilizan más que todo en investigación, como ya les había mencionado. Entonces, esa sería la primera clase. Espero que todo se haya entendido, sobre todo la parte de espirometría. Es muy importante que conozcan volúmenes y capacidades. Y también un poco sobre el surfactante. Entonces, esa fue la primera clase. Si tienen alguna duda, escriban a la página oficial de Grupo Atlas, Grupo Atlas página oficial. También pueden escribir al inbox de Grupo Atlas Medical Students o a mi Facebook también, no hay problema. Trataremos de contestar todas sus dudas a la brevedad. Eso sería todo y gracias.